Nunca olvidaré la frialdad en los ojos de mi hijo Carlos, cuando firmó los papeles para internarme en el asilo, Atardeceres Dorados. A mis 67 años, me convertí en un estorbo para la familia que construí con tanto sacrificio. El bolígrafo se deslizaba sobre el papel mientras sentía que cada firma borraba décadas de amor incondicional. Es lo mejor para ti, mamá. Aquí tendrás atención médica y compañía, dijo mientras evitaba mirarme directamente. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la carpeta de admisión. Su esposa Mónica asentía a su lado, con esa sonrisa forzada que siempre usaba conmigo, ajustándose el collar de perlas que le regalé en su boda. Lo que ellos no sabían es que yo guardaba un secreto que cambiaría todo. Un secreto que había mantenido durante años por amor, pero que ahora sería mi única defensa contra el abandono. Hace apenas 3 meses, vivía en mi propia casa. La misma donde crié a Carlos después de quedar viuda cuando él apenas tenía 8 años. Una casa modesta pero llena de recuerdos. Las marcas de crecimiento de Carlos en el marco de la puerta de la cocina. Las fotografías de su graduación en la repisa el sillón desgastado, donde le leía cuentos antes de dormir. Trabajé dobles turnos como enfermera durante décadas para darle todo lo que necesitaba. Mis manos, ahora arrugadas y con manchas de la edad, habían curado heridas ajenas durante el día y cosido disfraces para las obras escolares de Carlos durante la noche. Nunca me quejé. El cansancio era un pequeño precio por ver crecer a mi hijo feliz. El problema comenzó cuando sufrí una caída leve. Nada grave, solo un pequeño mareo que me hizo tropezar en la cocina mientras preparaba galletas para la visita de mi nieta Sofía. Me golpeé la cadera contra la encimera y me senté un momento para recuperarme. Cometí el error de mencionarlo durante la llamada semanal con Carlos. Al día siguiente, sin previo aviso, Carlos y Mónica aparecieron en mi casa con folletos de asilos, coloridos papeles brillantes con fotos de ancianos sonrientes jugando al bingo o pintando en jardines perfectamente cuidados. Mamá, ya no puedes vivir sola. ¿Y si te pasa algo peor la próxima vez? ¿Y si te caes y no hay nadie para ayudarte? Carlos hablaba con un tono condescendiente que nunca había usado conmigo, como si de repente me hubiera convertido en una niña incapaz de tomar decisiones. Intenté explicarles que solo había sido un tropiezo, que el médico me había dicho que estaba perfectamente bien para mi edad. Les mostré los resultados de mi último chequeo. Presión arterial normal, huesos fuertes, mente lúcida. Pero ellos ya habían tomado la decisión. Lo veía en sus ojos, en la forma en que intercambiaban miradas cómplices. Lo que más me dolió fue escucharlos hablar en la cocina cuando creían que no los oía. Me había levantado para ir al baño y sus voces llegaron claras a través del pasillo. «Por fin podremos remodelar esta casa y venderla», susurró Mónica. «Con lo que saquemos, podríamos comprar ese coche que tanto te gusta. Y quizás sobre algo para el viaje a Europa que siempre hemos querido hacer». «Sí, pero no lo digas así», respondió Carlos. «Sabes que mamá es sensible con estas cosas. Hay que hacerle creer que es por su bien». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La casa donde guardaba cada recuerdo de mi vida, donde había criado a mi hijo con tanto amor, se había convertido en un simple activo para ellos, un obstáculo entre su presente y sus deseos materiales. Esa noche, mientras fingía dormir cuando vinieron a despedirse, tomé una decisión. No iba a enfrentarlos directamente, no todavía. Primero, necesitaba entender hasta dónde llegaba su desapego. Durante el trayecto al asilo, sentada en el asiento trasero del coche de Carlos como una niña, recordé todos los sacrificios que hice por él. El silencio era pesado, interrumpido ocasionalmente por comentarios forzados de Mónica sobre el buen tiempo o lo bonito que parecía el asilo en las fotos. Recordé cómo rechacé volver a casarme para dedicarme completamente a Carlos, a pesar de que Ramón, el farmacéutico del barrio, me pretendió durante años. «Tu hijo te necesita completa», me decía a mí misma cada vez que Ramón me invitaba a cenar. Las noches sin dormir cuando Carlos enfermaba con asma, sentada junto a su cama, controlando su respiración y aplicando los inhaladores cada 4 horas exactas.
Los 3 trabajos que tuve que tomar para pagar su universidad privada. Enfermera de día en el hospital público, cuidadora particular por las tardes para una anciana con Alzheimer, y turnos de fin de semana en una clínica privada. Mis pies se hinchaban tanto que a veces no podía quitarme los zapatos al llegar a casa. Carlos siempre fue brillante. Su inteligencia se manifestó desde pequeño, cuando resolvía rompecabezas diseñados para niños mayores, o devoraba libros que yo apenas comprendía. Sus profesores siempre me decían lo mismo. Su hijo tiene potencial para llegar muy lejos. Necesita la mejor educación posible. Cuando recibió la carta de aceptación de la prestigiosa Universidad San Marcos para estudiar ingeniería, lloré de felicidad. Lo abracé tan fuerte que se quejó de que no podía respirar. El problema era el costo, una fortuna que no teníamos, muy por encima de lo que una enfermera viuda podía permitirse. No te preocupes, hijo. Encontraré la manera, le prometí mientras veía el brillo de ilusión en sus ojos. Y cumplí. Vendí las joyas que me había dejado mi madre, incluyendo el anillo de compromiso que había estado en nuestra familia por 3 generaciones. Pedí un préstamo usando la casa como garantía, con intereses que me harían pagar casi el doble durante 20 años. Acepté turnos nocturnos en la clínica, acostumbrándome a vivir en un perpetuo estado de agotamiento. Durante 5 años, apenas dormí 4 horas diarias. Carlos nunca supo realmente de dónde salía el dinero. Le dije que había recibido una beca parcial y que el resto lo cubría con mis ahorros. La verdad era que no tenía ahorros. Cada centavo iba directo a su educación. Recortaba gastos en todo. Usaba el mismo abrigo durante 10 inviernos. Compraba alimentos a punto de caducar con descuento y aprendía a arreglar yo misma los electrodomésticos cuando se estropeaban. Algún día todo esto valdrá la pena, me decía a mí misma mientras contaba monedas para llegar a fin de mes, imaginando a Carlos convertido en un ingeniero exitoso, feliz y realizado. Y en cierto modo, funcionó. Carlos se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una empresa multinacional. Se casó con Mónica, una mujer atractiva de buena familia. Tuvieron a Sofía, mi única nieta, la luz de mis ojos. Desde fuera, parecía que todos mis sacrificios habían dado fruto. Pero mientras el coche se detenía frente al asilo, me pregunté si el precio había sido demasiado alto. El asilo, Atardeceres Dorados, no era un lugar terrible, pero tampoco era un hogar. El edificio, una antigua mansión reconvertida, mantenía cierta elegancia exterior que contrastaba con la funcionalidad aséptica de su interior. Olía a una mezcla de desinfectante, comida institucional y ese aroma indefinible de la vejez contenida entre 4 paredes. Mi habitación, compartida con otra señora, apenas tenía espacio para una cama individual, un pequeño armario y una mesita de noche. Las paredes de un verde pálido y desgastado parecían absorber cualquier alegría. Una ventana estrecha daba a un patio interior donde algunos residentes se sentaban en silencio durante horas, como esperando algo que nunca llegaba. El primer día fue un torbellino de trámites, presentaciones y normas. Carlos y Mónica se marcharon rápido, con la excusa de recoger a Sofía del colegio. Mi nieta ni siquiera había venido a despedirse. «Vendremos el domingo, mamá. Descansa y acostúmbrate al lugar», dijo Carlos besándome la frente como si fuera una niña. Las primeras semanas, esperaba con ilusión las visitas de Carlos. Me arreglaba especialmente esos días. Me ponía el vestido azul que él me había regalado en mi cumpleaños. Me aplicaba un poco de colorete para disimular la palidez que el encierro había traído a mi rostro, e incluso le pedía a una de las cuidadoras que me ayudara a peinarme. Pero pronto las visitas se volvieron más espaciadas. De cada domingo pasaron a una vez al mes, siempre con la misma excusa. «Estamos muy ocupados con el trabajo, mamá. Sofía tiene muchas actividades extraescolares. El tráfico es terrible los fines de semana». Cada excusa era como una pequeña puñalada. Cada domingo sin visitas me hundía más en una rutina gris de comidas insípidas, actividades infantilizantes y conversaciones superficiales con otros residentes que, como yo, habían sido apartados de la vida que conocían. Mi compañera de habitación, Dolores,
Una mujer de 75 años con una lucidez envidiable y un pasado como profesora de literatura, me observaba con compasión. Su familia la visitaba aún menos que la mía. Todos pasan por lo mismo al principio, me dijo una tarde mientras yo miraba por la ventana esperando una visita que nunca llegó. Luego aprendes a no esperar nada. Es más fácil así. Dolores había desarrollado una filosofía estoica ante el abandono. Leía constantemente. Escribía en un diario y mantenía correspondencia con antiguos alumnos. He construido mi propio mundo aquí dentro, me explicó. Es la única forma de sobrevivir con dignidad. Me negaba a convertirme en eso. Una anciana resignada esperando la muerte, construyendo rutinas artificiales para llenar el vacío del abandono. Tenía que hacer algo, no solo por mí, sino también por Dolores y por todos los que, como nosotras, merecían más que una existencia marginal. Pasaron 3 meses. El invierno cedía paso a una primavera que apenas podíamos disfrutar en los breves paseos programados por el jardín del asilo. Carlos había venido solo 2 veces en todo ese tiempo. En su última visita, parecía distraído, consultando constantemente su teléfono y respondiendo con monosílabos a mis preguntas sobre Sofía y su trabajo. Fue durante esa visita cuando Carlos mencionó casualmente que estaban teniendo problemas para pagar la hipoteca de su casa, una propiedad ostentosa en una urbanización exclusiva que habían comprado 2 años atrás. La universidad de Sofía es carísima. Se quejó refiriéndose a mi nieta de 18 años, quien había sido aceptada en la misma universidad que su padre. No sé cómo vamos a pagarlo todo. La matrícula sube cada año, y con la crisis en la empresa, algo se encendió en mi interior. Una idea que había estado gestándose desde que me trajeron aquí. Un plan que había ido tomando forma mientras observaba cómo mi hijo se alejaba cada vez más de la persona que yo había criado. ¿Sabes? Nunca te conté cómo pagué realmente tu universidad. Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, interrumpiendo sus quejas sobre gastos y presupuestos. Carlos levantó la vista de su teléfono, confundido. Por primera vez en toda la visita, tenía toda su atención. Con tus ahorros y la beca, ¿no? Siempre me dijiste que habías ahorrado para mi educación. Negué lentamente con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y poder. No hubo ninguna beca, hijo, y no tenía ahorros. Le conté entonces toda la verdad. Los 3 trabajos, las noches sin dormir, el préstamo sobre la casa, las joyas de mi madre vendidas, los años de privaciones que nunca mencioné para no hacerle sentir una carga. Su rostro fue transformándose mientras hablaba, de la confusión pasó a la incredulidad y finalmente a algo que parecía vergüenza. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, evitaban los míos. Pero eso no es todo. Continué, sintiendo que cada palabra me liberaba de un peso que había cargado durante décadas. Cuando tu padre murió, nos dejó un seguro de vida. No era mucho, pero lo invertí sabiamente gracias a los consejos de mi amiga Teresa, que trabajaba en un banco. Carlos me miraba ahora completamente atento, el teléfono olvidado sobre su regazo. Esas inversiones crecieron con los años, y hace 15 años compré acciones en una pequeña empresa tecnológica que se disparó en valor. ¿Recuerdas esa empresa de la que todos hablaban en las noticias hace unos años? Pues tengo acciones desde sus inicios. ¿Qué estás diciendo, mamá? Su voz sonaba tensa, como si temiera la respuesta. Estoy diciendo, hijo, que soy yo quien ha estado pagando la Universidad de Sofía desde que empezó. A través de un fideicomiso que establecí hace años, cuando nació. Cada semestre, el dinero se transfiere directamente a la universidad. Pensé que lo sabías. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos parecía haber envejecido 10 años en un instante. Su mandíbula se tensaba mientras procesaba la información. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. Porque no quería que te sintieras en deuda. Quería darte ese regalo sin condiciones, igual que a Sofía. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Pero ahora me pregunto si hice bien. Si te hubiera enseñado el valor real del dinero,
Quizás valorarías más otras cosas, como la familia. Carlos se levantó bruscamente, murmurando que tenía que verificar algo. Se despidió con un beso apresurado y salió casi corriendo de la sala de visitas. Lo vi marcharse, sabiendo que acababa de cambiar nuestra relación para siempre. 2 días después, recibí la visita de un hombre elegante en traje. Era Martín Salgado, mi asesor financiero desde hacía más de una década. Un hombre discreto y eficiente que había gestionado mis inversiones con una habilidad que compensaba mi total ignorancia inicial en temas financieros. Doña Elena, su hijo me contactó ayer, me dijo después de los saludos iniciales. Parecía bastante alterado. Carlos lo había contactado para verificar mi historia, y Martín vino personalmente a traerme los documentos que su hijo había solicitado. Se sentó junto a mí en el pequeño jardín del asilo, sacando de su maletín una carpeta con estados de cuenta y documentos legales. Su hijo parecía bastante impactado cuando le mostré los estados de cuenta, doña Elena, me dijo con una sonrisa cómplice, especialmente cuando vio el valor actual de sus inversiones. Los papeles confirmaban todo. Mi patrimonio neto era considerable. Las inversiones inteligentes y una vida de austeridad habían dado sus frutos. No era millonaria, pero tenía lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida y para seguir pagando la universidad de mi nieta. También le mostré el fideicomiso para Sofía, continuó Martín, ajustándose las gafas. Y le expliqué que usted es la única que puede modificar sus términos, que el dinero seguirá fluyendo hacia la educación de su nieta siempre que usted lo desee. Asentí, satisfecha. El fideicomiso estaba estructurado de manera que yo mantenía el control total. Si quería, podía cancelarlo en cualquier momento. ¿Cree que he sido muy dura?, le pregunté a Martín mientras guardaba los documentos. A veces pienso que debería haberle dicho la verdad hace años. Creo que ha sido justa, doña Elena. A veces los hijos necesitan recordatorios sobre el valor de sus padres. No solo el valor económico, sino el valor humano. Martín hizo una pausa, mirando a los otros residentes que deambulaban por el jardín. He visto demasiados casos como el suyo. Padres que lo dieron todo y acaban olvidados cuando ya no resultan convenientes. Sus palabras resonaron en mí. No quería venganza. Solo quería recuperar mi dignidad y, quizás, ayudar a mi hijo a recordar los valores que una vez intenté inculcarle. No pasaron ni 24 horas cuando Carlos apareció en el asilo, esta vez sin Mónica. Venía solo, algo inusual en él, que siempre parecía necesitar la presencia de su esposa como un escudo. Su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y vergüenza que nunca había visto antes. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido, y su habitual pulcritud había dado paso a una barba incipiente y una camisa arrugada. Mamá, yo no sé qué decir. No digas nada entonces, respondí con serenidad, indicándole que se sentara junto a mí en el pequeño banco del jardín. Solo escucha. Le expliqué que no quería su lástima ni su culpa, que entendía que la vida moderna era complicada y que cuidar de un anciano no era fácil, que comprendía las presiones económicas y sociales que enfrentaba. Pero me trajiste aquí sin consultarme realmente. Decidiste sobre mi vida como si yo ya no fuera capaz de tomar mis propias decisiones, como si mis sentimientos y deseos ya no importaran. Carlos bajó la mirada, sus manos retorciéndose nerviosamente. Lo siento tanto, mamá. Tienes razón. Fui egoísta y... Mónica y yo pensamos en la casa y... Lo sé. Los escuché aquella tarde en la cocina. Su rostro palideció. La vergüenza de ser descubierto en su codicia parecía consumirlo. Quiero que entiendas algo, Carlos. No estoy enojada por el dinero. Estoy dolida porque me hiciste sentir que ya no valía nada, que era una carga. Después de toda una vida cuidándote, merecía más respeto. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Por primera vez en muchos años, vi al niño vulnerable que una vez consolé cuando tenía pesadillas, cuando temía a los monstruos imaginarios bajo su cama. Ahora, el monstruo era él mismo,
enfrentándose a la realidad de sus acciones. Te quiero llevar a casa, mamá, a nuestra casa, tu casa. Negué con la cabeza, sorprendiéndolo. No, Carlos. No voy a volver a esa casa. Su expresión se descompuso, como si temiera que mi rechazo fuera definitivo, que hubiera perdido para siempre la oportunidad de redimirse. Voy a comprar mi propio apartamento. Continué con determinación. Uno adaptado a mis necesidades, cerca de un parque donde pueda caminar. Y contrataré ayuda para las tareas que me resulten difíciles. Pero mamá, no he terminado. Seguiré pagando la universidad de Sofía porque la amo y porque hice esa promesa. Pero necesito que entiendas que mi dinero es mío para decidir cómo usarlo. Y que tu amor no debería depender de lo que puedo o no darte materialmente. Carlos asintió, derrotado y avergonzado. Y una cosa más, añadí, tomando sus manos entre las mías. Quiero que vengas a visitarme una vez por semana. No por obligación o culpa, sino porque somos familia, y la familia se cuida mutuamente. Porque algún día, tú también serás mayor, y la forma en que me trates ahora será la lección que Sofía aprenderá sobre cómo tratarte a ti en el futuro. 3 semanas después, me mudé a mi nuevo apartamento en el 4º piso de un edificio con ascensor, a solo 2 calles del Parque de los Olivos. Era luminoso, con grandes ventanas que daban al parque, y completamente adaptado para una persona mayor. Barras de apoyo en el baño, suelos antideslizantes y una cocina con electrodomésticos a la altura adecuada. Mi primera decisión fue adoptar un gato, un compañero tranquilo que llenó de vida mi nuevo hogar. Lo llamé Simón, en honor a mi difunto esposo, porque tenía la misma mirada serena y observadora. Simón se adaptó rápidamente, convirtiéndose en mi compañero constante, durmiendo a los pies de mi cama y recibiendo con curiosidad a las visitas. Carlos cumplió su palabra. Cada domingo venía a visitarme, a veces con Sofía, quien tras enterarse de toda la historia, comenzó a verme con nuevos ojos. Mi nieta, antes distante y absorta en su mundo adolescente, ahora me hacía preguntas sobre mi vida, sobre sus abuelos, sobre las decisiones que había tomado. Abuela, ¿por qué nunca nos dijiste que eras tú quien pagaba mi universidad? Me preguntó un día mientras preparábamos té en mi cocina. Sus manos, tan parecidas a las mías cuando era joven, manejaban con cuidado las tazas de porcelana que había rescatado de mi antigua casa. Porque no lo hice para recibir reconocimiento, cariño. Lo hice porque te amo y creo en tu futuro. Porque la educación es el regalo más valioso que puedo darte. Sofía me abrazó con fuerza, algo que no hacía desde que era una niña pequeña. Voy a devolverte cada centavo cuando me gradúe y consiga trabajo, prometió con la intensidad propia de la juventud. Sonreí, acariciando su cabello, tan similar al que Carlos tenía a su edad. No quiero que me devuelvas nada, solo quiero que recuerdes algo. El valor de una persona no disminuye con la edad. Y cuando seas mayor y yo ya no esté, espero que trates a tus padres con el respeto que merecen, incluso cuando cometan errores. Mónica tardó más en acercarse. Su vergüenza era más profunda, quizás porque sus palabras en la cocina habían sido más crueles. Pero eventualmente, también ella comenzó a visitarme, trayendo pequeños regalos como disculpa silenciosa, flores para mi balcón, libros que sabía que me gustarían, ingredientes especiales para recetas que recordaba que me gustaba preparar. Dolores, mi antigua compañera de habitación en el asilo, también encontró un nuevo camino. Inspirada por mi historia, contactó con su familia y les habló con la misma franqueza que yo había usado con Carlos. Ahora vive con su hija, en una habitación propia adaptada a sus necesidades, recuperando el tiempo perdido con sus nietos. 1 año ha pasado desde que salí del asilo. Mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio. 3 veces por semana, una cuidadora viene a ayudarme con las tareas más pesadas y a acompañarme al médico cuando es necesario. Los demás días, disfruto de mi independencia. Paseo por el parque, leo en mi balcón, cocino platos sencillos que comparto con vecinos y amigos.
Carlos y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre bases más honestas. Ya no hay secretos entre nosotros, ni expectativas no expresadas. Hablamos abiertamente de nuestros sentimientos, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. Mónica sigue siendo distante, pero al menos es cordial. Acepto que algunas heridas tardan más en sanar y que algunas personas necesitan más tiempo para cambiar. Lo más importante es que he recuperado mi dignidad y mi independencia. Ya no soy la anciana que fue descartada en un asilo. Soy Elena Martínez, una mujer que construyó su vida con esfuerzo y que ahora disfruta los frutos de su trabajo. Ayer, mientras Carlos me ayudaba a colgar unas cortinas nuevas en el salón, me dijo algo que quedará grabado en mi corazón. Sabes, mamá, cuando te llevé al asilo, creí que te estaba cuidando. Creí que hacía lo correcto porque no podía imaginar otra forma de asegurarme de que estuvieras bien. Ahora entiendo que solo estaba evitando mi responsabilidad. Me has enseñado más en este último año que en toda mi vida. Le sonreí, sintiendo una paz que hacía tiempo no experimentaba. Nunca es tarde para aprender, hijo. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Y mientras veía el atardecer desde mi ventana, con Simón ronroneando en mi regazo y el aroma del pastel que había horneado para la visita de Sofía al día siguiente, supe que esta era la verdadera riqueza. No el dinero en mis cuentas, sino la dignidad recuperada y las lecciones aprendidas. Porque al final, todos envejeceremos. Y la forma en que tratamos a nuestros mayores dice más sobre nosotros que cualquier otra cosa. Es un espejo que refleja no solo quiénes somos, sino quiénes seremos cuando llegue nuestro turno de depender de otros.